Buenas tardes. Continuando entonces con la tercera clase del módulo de gestión del talento humano en el deporte. Un saludo para todos. En principio quiero informarles que por la medida de las medidas con respecto a la luz eléctrica, al sistema eléctrico, vamos a tratar mañana, o mañana se dispuso que la clase fuese de 2 a 4 de la tarde, para entonces así cumplir con lo reglamentario del horario de uso de electricidad y lograr los objetivos nacionales. Entonces, para mañana es esa información. Les informo ahorita, antes que se me vaya a olvidar, mañana de 2 a 4 de la tarde va a ser nuestro encuentro. Igualmente el día viernes. El día viernes vamos a tener el encuentro de 2 a 4 de la tarde. Hoy vamos a tratar de ser bastante... eh, sistematizada la clase y bien al punto porque queremos salir un poco más temprano por en las medidas de electricidad, pues, de restricción de la electricidad. Ok, comenzamos entonces. Eh, Vámonos entonces con nuestra tercera clase de este módulo, donde vamos a hablar de las estructuras organizativas y el puesto de trabajo en las organizaciones promotoras del deporte, públicas y privadas. Vamos a irnos a la primera lámina. Está en la... Vete a las láminas de abajo. Pásala, pásala, pásala. No importa. Pásala. Yo te digo dónde te vas a detener. Eh, Ahí. Pásala. Vamos a comenzar de una vez. Aquí está. Ok. Entonces dijimos que vamos a trabajar con lo que son las estructuras organizativas y el puesto de trabajo en las organizaciones promotoras del deporte. Bien, toda organización debe, por razones lógicas, tener una estructura. Esa estructura está basada en la misión, la visión y la utilización o el destino que tiene esa empresa. Entonces, bien, si nosotros tenemos la estructura, ¿verdad? Bien diseñada, de acuerdo a lo que son nuestros objetivos, nuestra misión, nuestra visión, nosotros podremos entonces organizar nuestro personal y organizar nuestras directivas y nuestras tareas para lograr esos objetivos, esa misión, esa visión. Decimos entonces que, yo lo voy a leer aquí porque yo uso lentes, soy cegata. Vamos a leerlo aquí. ¿Me siguen ustedes? ¿Qué es una estructura organizacional entonces? Tenemos en la lámina que es un patrón interno de una empresa u organización, es decir, la forma de una empresa. ¿Cómo así? Bueno, las estructuras pueden ser lineales, funcionales, de staff matricial o circular. En este sentido, nosotros tenemos que las organizaciones o las estructuras organizativas forman un sistema y este sistema es el que va a regir el orden y la dirección de la empresa. Esto incluye entonces el reparto del trabajo en áreas o departamentos que la componen.
Cuando nosotros organizamos una empresa, o en este caso, como vimos la clase pasada, una federación, un club, una asociación o alguna organización deportiva, nosotros tenemos planteado quiénes son los que por escala, los que van a tomar esas posturas directivas y esas posturas funcionales de operatividad de esa organización. Entonces, por eso se dice que las estructuras organizativas se establecen de acuerdo al trabajo o de acuerdo a las actividades que se van a estar desarrollando en cada una de esos espacios, llamados entonces áreas o departamentos. Luego de esto, ¿qué nos permite entonces esta estructura organizacional? Nos permite identificar y establecer la jerarquía de sus cargos y la responsabilidad en general, la manera en que la empresa se concibe a sí misma. Igualmente, nos permite delegar la función y delegar la responsabilidad a quien tenga la actividad por hacer. Cuando, si lo ponemos en ejemplo aquí en la estructura ministerial, nosotros tenemos un organigrama y cada uno de los funcionarios o el personal que está dentro de la organización sabe cuál es su inmediato superior. ¿Por qué? Porque estamos divididos en equipos de trabajo, en departamentos que tienen una autoridad y esa autoridad a su vez responde a lo que es el nivel eh, de la estructura más alta, que es el nivel superior. Ok, entonces cerramos diciendo que una estructura organizacional, entonces, es el sistema mediante el cual se ordena y dirigen los diferentes componentes de una organización para alcanzar los objetivos propuestos. Este sistema puede incluir normas, funciones y responsabilidades. Digo esto porque cada una de estas áreas van a tener entonces unos lineamientos o un manual de trabajo que los va a dirigir o que va a representar esa dirección. Y de acuerdo a eso, entonces, sus integrantes o los colaboradores o trabajadores, como lo quieran llamar, van entonces a saber a qué se deben abocar ellos. ¿Por qué? Porque tienen especificado un manual de tareas que les va a permitir ir alineados a lo que es el objetivo de la organización. Recuerdan que en principio les hablé de lo que es el perfil del cargo. Bueno, en esos manuales están identificados esos perfiles y esos perfiles son los que nos permiten dirigir al trabajador a cada una de sus tareas y que él sepa cuáles son sus responsabilidades, hasta dónde llega la responsabilidad del trabajador, que eso es bien importante, cuáles son sus funciones dentro de la organización y cuál es su responsabilidad. Mm, en las organizaciones públicas, esto es bien delicado y lo vamos a ver en la próxima clase, que es donde vamos a trabajar con los puestos de trabajo, pero les voy a adelantar algo, porque en las organizaciones públicas se toma en cuenta el rol del trabajador, cuáles son sus funciones. Yo no puedo, y esto es necesario saberlo, si yo soy un director de línea de la Dirección de Deporte para Todos y yo tengo una estructura y salgo en una providencia o salgo en una gaceta
porque los cargos públicos tienen que estar publicados en Gaceta. Antes de eso no puede tener ninguna, puede operacionalizar las actividades, sin embargo, no tiene validez para firmar, ¿ok? Eso debe estar publicado. Cuando entonces sale publicado, yo como director, en mi función, debo saber desde dónde hasta dónde puedo llegar. ¿Por qué? Porque entonces puede surgir la, em, el, que no estés haciendo un uso real de tu cargo, sino que estés eh, invadiendo otro espacio. Y eso es señalado por la Ley de Administración Pública y es motivo de sanción. No podemos hacer alguna función que le corresponda a otro cargo. ¿Ok? Luego les voy a comentar en lo que me recuerde de cómo es realmente el término, se los digo, pero eso está en la ley de función pública. Ahí lo vamos a ver, esa ley la vamos a trabajar en la próxima clase, vamos a trabajar con esa ley. Los que puedan tenerla, traigan, pónganla a la mano. Ok, entonces nos vamos a lo que se quiere con lo que es, pásame la lámina, por favor, con lo que es una estructura organizacional. ¿Qué se quiere con esto realmente? Cuando nosotros organizamos una empresa, una institución, nosotros entonces tenemos la virtud para identificar y organizar las tareas de trabajo donde se determinan los modos de control y supervisión y las dinámicas de relación entre ellas. Es decir, nosotros podemos saber cuáles son nuestras competencias dentro del rol de trabajo y quiénes son los departamentos que están en nuestro nivel, cuáles son los que están por encima y cuáles son los que están como apoyo a nuestro nivel. Entonces, desde allí, cuando nosotros conocemos la estructura organizacional de nuestra institución, nosotros podemos saber dónde nos encontramos, en qué espacio estamos ubicados nosotros. Eh, es muy importante, por ejemplo, en el Ministerio del Deporte, que tiene una estructura tan grande y tiene tantas dependencias, es importante saber cuál es el organigrama de este. Más adelante lo vamos a ver. Luego de eso, entonces, atiende y se corresponde con la naturaleza de la organización, la fortaleza y las debilidades y la adaptabilidad a los cambios. Dentro de lo que nosotros mencionamos en esa naturaleza de la organización, entonces tenemos que identificar si somos públicas, si somos privadas, si somos de servicios, si somos mercantiles. No es igual decir la Fuerza Armada, la estructura de la Fuerza Armada, que decir la estructura del Ministerio del Deporte. No es igual decir la estructura del Ministerio del Deporte que la estructura del Comité Olímpico, por ejemplo, que el Comité Olímpico es una empresa privada, de derechos privados, sin fines de lucro. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es la naturaleza de la organización y dónde la conseguimos, donde está la misión y la visión y los objetivos de la organización que vimos en la clase pasada. Por eso entonces es que nosotros tenemos que saber y de hecho la empresa, el directivo de la empresa tiene que hacer saber a sus trabajadores y colaboradores cuál es la función de la organización, hacia dónde va dirigida la organización. Cuando hablamos de las fortalezas y las debilidades, es allí donde nosotros tenemos, de acuerdo a la estructura, entonces tenemos cuáles son nuestras potencialidades y hacia dónde tenemos que ir para lograr debilitar o
cerrar la brecha con respecto a los errores que se puedan cometer. Y la adaptabilidad a los cambios no es más que, evidentemente, aquella postura de, por ejemplo, en pandemia, nosotros allí tuvimos un cambio bastante fuerte, teníamos incluso esto que estamos haciendo ahorita, es la adaptabilidad del cambio de un aula virtual a un aula presencial a la que estábamos acostumbrados. Yo desde aquí puedo, como Ministerio del Deporte, porque yo pertenezco a una estructura de viceministerio, sí, pero ese viceministerio pertenece a una estructura ministerial. Entonces, yo desde aquí puedo impartirle a ustedes una clase y ustedes pueden recibirla sin ningún tipo de problema. Yo me estoy adaptando a los cambios, ¿ok? En pandemia tuvimos nosotros que adaptarnos a muchos cambios, incluso en clases de no solamente a este nivel, sino también a nivel preescolar, a nivel superior. Entonces, esas adaptabilidades tenemos que mencionarlas. Y evidentemente el avance de la tecnología que nos va a permitir ir evolucionando sobre lo que son nuestras estructuras. Hay algunos autores que cuando comentan cuáles han sido los tipos de estructura organizacional, hay algunas que son más achatadas, hay unas que son estas circulares que les mencioné, que ya la vamos a ver, son estructuras más, eh, como diríamos, más vinculadas al hacer, a la familiaridad, al mismo nivel. Sin embargo, no con los mismos roles. Podríamos estar en el mismo nivel, pero no con los mismos roles ni con la misma responsabilidad. Más otras mantienen su estructura lineal o piramidal, que es de un nivel superior hasta un nivel de apoyo. Ok, entonces, ¿cómo dividimos nosotros entonces esas estructuras? Por departamentos, por unidades funcionales, por jerarquías organizativas, por órganos de dirección, por cadena de mando, por roles y responsabilidades. Ejemplo, y vuelvo y sigo poniendo el ejemplo de nosotros ministerios, nosotros tenemos unas jerarquías y tenemos órganos de dirección y responsabilidades distintos. Entonces, van a ver la diferencia, van a ver los diferentes niveles que existen en el organigrama del ministerio. Así ustedes tienen que permitirse buscar en los institutos regionales cuál es la estructura de ese instituto regional. ¿Por qué? Porque el instituto regional responde a la región, o sea, al estado en el que están representando. No es igual decir el instituto regional de Miranda que el instituto regional de Mérida. Ellos deben tener, aunque deben estar estructurados hacia un mismo objetivo nacional, ellos deben tener algunas consideraciones distintas por geografía, como les comentaba en la clase pasada, por geografía, por funcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que buscar desde esa estructura que nos permite a nosotros ir bajando e ir sabiendo y conociendo el por qué nosotros estamos direccionados de esa manera. En la pasada clase me comentaba alguno de los participantes que ellos tenían que sujetarse a los cambios que hacían en el estado. Sí, evidentemente, porque cada estado evidentemente tiene sus características y ellos van a abocarse a solventar las debilidades, a buscar de resolver lo que los debilita. Y entonces en función a eso ellos van
hacer su gestión de gobierno. Y sobre esa gestión de gobierno, entonces, el cuerpo del Estado tiene que abocarse. Entonces, por ejemplo, hay un déficit en cuanto a la educación física en las escuelas públicas del estado, no sé, del estado Sucre. Bueno, entonces el gobernador mandará entonces a su instituto regional a que se aboque a lo que son las escuelas públicas en tema de educación física, etcétera, etcétera, y ese instituto regional tendrá que abocarse a ese y a los nacionales. ¿Me explico? Entonces, en ese orden de ideas, entonces ponemos esta premisa, pues. Luego de esto, entonces, o para representar esto, nosotros tenemos lo que se llama el organigrama. ¿Qué es el organigrama? Es sencillamente una herramienta útil para ilustrar de manera rápida y sencilla la estructura de la organización. Es en ese organigrama donde nosotros nos vamos a ver retratados y vamos a establecer los lineamientos, dónde estamos ubicados y quiénes son los que nos acompañan en el mismo nivel, en el nivel superior, en el nivel posterior al de nosotros. Entonces, allí se visualiza el flujo de trabajo, la información y el mando. Evidentemente, los niveles de apoyo, que es donde se condensa la mayor parte de la operatividad, tiene una consideración importante porque luego de este nivel de apoyo al superior viene el nivel administrativo y el nivel superior, quienes son los que bajan los lineamientos, pero quien los operacionaliza es el nivel de apoyo. Entonces, allí en ese organigrama tiene que estar debidamente ilustrada toda esa información para lograr nosotros establecer cómo es nuestra estructura. Y ya les vamos a dar la clasificación de las estructuras. Luego de esto, pase la siguiente, por favor. Luego de esto, entonces, nos vamos hacia lo que es las características de la estructura organizacional. Cada estructura organizacional tiene unas características. Sin embargo, dependiendo vuelvo y repito, de la organización, entonces nosotros nos encontraremos con toda una cantidad de, vamos a decirlo así, características que nos van a permitir diseñar nuestra estructura organizacional. Encontramos entonces integra un orden formal y oficial. Consta en los documentos de la empresa y está reflejado en el organigrama. Cuando nosotros vamos como escuela, como eh, club, como asociación, como federación, vamos a registrar nuestra asociación, nuestra federación. Allí ya nosotros tenemos un esbozo de lo que va a ser nuestra estructura. ¿Por qué? Porque allí tú pones la junta directiva, el presidente, el vicepresidente, el consejo de honor, el secretario, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de prioridades, en ese orden va a establecerse nuestro organigrama. Ya después de allí, entonces vienen los departamentos que van a operacionalizar esas estructuras que nosotros estamos demarcando allí a través del organigrama. Se basa en la especialización y la departamentalización. Contempla áreas de trabajo en las que se llevan a cabo labores determinadas. Es decir, estos departamentos que ustedes ven y reconocen, como el departamento de talento humano, el de administración, el de producción, el de infraestructura, por ejemplo, aquí el de tecnología, los compañeros que nos acompañan, todas esas estructuras están departamentalizadas o especializadas para lograr el objetivo de la organización.
¿ok? Entonces, cada una de esas cajitas representa una estructura que acompaña el cuerpo completo de la organización. Eh, hay y bueno, vamos a leer la siguiente que dice, responde a la filosofía de la empresa, concuerda con el espíritu de la empresa, es decir, con su misión, su visión y sus valores. Allí les iba a decir, hay un autor que se llama Stanford Beer, él menciona que la empresa tiene o la organización tiene algo que es indisoluble, que son las misiones, la visión y los valores de la organización. Él asemeja en su sistema, su modelo de sistema viable, que la empresa tiene, es como el cuerpo humano y funciona por sistemas. Esos sistemas, evidentemente, tienen unos subsistemas. Este sistema completo tiene unos subsistemas que se van engranando para hacer funcionar el cuerpo completo. Asimismo, las organizaciones. Las organizaciones tienen, es un sistema completo que se deriva en varios sistemas y esos subsistemas evidentemente van a hacer o van a cumplir unos roles que hagan funcionar el cuerpo completo. En la medida en que esos subsistemas estén funcionando eficientemente, entonces esa estructura completa va a funcionar. Cuando hay uno de esos subsistemas que empieza a fallar, pues entonces empezamos a tener ciertos problemas dentro de la organización y es allí entonces donde hay que meterle la evaluación, el control, la observación para que esto no se nos convierta en una crisis, sino que podamos solventar antes de la crisis los problemas que se tengan que solventar. Evidentemente nosotros sí, toda estructura organizacional tiene debilidades. Toda estructura organizacional, por más estructurada que esté o por más bien hecha y identificada que esté, sus roles y funciones van siempre a tener algún mínimo o algún margen de error. ¿Por qué? Porque estamos operacionalizados por personas, por seres humanos. Y para eso entonces nos abocamos al talento humano, donde ese talento humano como dirección o como departamento tiene que abocarse a visualizar, a evaluar cada una de las condiciones que tenemos para el talento humano. Entonces allí es donde nosotros sacamos las debilidades, las fortalecemos, sacamos las amenazas y buscamos entonces la manera de innovar y podemos entonces establecer cuáles son nuestras potencialidades y lograr los objetivos en un alto alcance. Las estructuras pueden ser centralizadas, que son las que, donde se concentran las decisiones en el alto cargo, en la alta gerencia, en la jerarquía superior, o descentralizadas, donde permite en mayor parte la autonomía de los departamentos para que tomen decisiones sobre la estructura organizativa. Vamos entonces con los tipos de organización. Pásala, por favor. En este orden de ideas, los tipos de estructuras organizacionales las vamos a ir viendo por separado. Fíjense una cosa aquí. Existen varias estructuras dentro de los tipos de las organizaciones. Sin embargo, en algunos casos hay instituciones o hay organizaciones que pueden tener eh, una o más estructuras. ¿Por qué? Porque eso va a depender
de la capacidad que tenga la organización. Vámonos por la primera, que es la estructura lineal. Tiene como principio organizar la jerarquía. Representa la autoridad directa del jefe sobre sus subordinados. Podríamos decir que el Ministerio o el Instituto Nacional de Deporte es una estructura lineal, todavía no. La que sí podemos decir que es una estructura lineal es la estructura militar. ¿Por qué? Porque sí, ellos tienen una jerarquía y de esa jerarquía se emana la autoridad y eso va hacia abajo. Ahí no hay discusión de nada. Ahí sencillamente se da una orden, se cumple en las ramificaciones aguas abajo. Centraliza el poder de decisión y la responsabilidad, organizando el trabajo de modo piramidal. Es decir, lo que hablábamos de las unidades de apoyo, las unidades sustantivas, las unidades superiores. O sea, estas unidades superiores son las que dirigen las direcciones o las directrices y esas directrices deben cumplirse sin ningún tipo de titubeo. O sea, eso debe estar reglamentado así. Luego nos vamos a la estructura funcional. Propone una división de trabajo en unidades especializadas o hiperespecializadas, cada una al mando de un jefe independiente, encargado de coordinar a su equipo, que a su vez ese equipo responde o ese jefe responde a los objetivos generales de la organización como tal. Tal vez esta se adapta más a la estructura de nosotros, Ministerio de Deporte, o a la estructura que ustedes tienen dentro de sus organizaciones creadas, clubes, asociaciones, federaciones, etcétera. Se adapta más esta, ¿por qué? Porque se divide por unidades o por departamentos. Esos departamentos tienen una función específica que todo jefe responde por esa unidad y ese jefe a su vez responde a la máxima autoridad cuando tenga que asumir la supervisión. Luego de esto tenemos la estructura de staff. Estas estructuras son propias de un modelo empresarial con contrataciones externas. Hemos hablado en alguna oportunidad de lo que es la línea de staff. Son contrataciones que vienen de terceros a realizar trabajos dentro de nuestra organización. Por lo general, estas líneas de staff, en estas líneas de staff incluimos aquellos trabajos que no están específicos en nuestra estructura organizacional, como el de mantenimiento, las empresas de mantenimiento o las cooperativas de mantenimiento, algunas organizaciones no, no gubernamentales, que no son públicas, que son privadas, tienen el outsourcing de recursos humanos, del talento humano, de gestión del talento humano. Pues ellos hacen la captación del talento humano y entonces se los presentan a las organizaciones y la organización por 3 meses, esa persona va a trabajar con esa organización, pero el responsable es ese outsourcing, esa empresa que me hizo, el tercero que me hizo la búsqueda y me hizo todo el proceso de selección de ese talento humano. Si no me logran comprender en alguna cosa, por favor anótenlo y nosotros lo hacemos en el ciclo de preguntas y respuestas. Luego de eso tenemos la estructura matricial. Esta estructura matricial se basa en equipos de trabajo autónomos y desconcentrados entre sí, asignados a un proyecto puntual y compuesto por un equipo diverso de trabajo al mando de un coordinador, que cuando termina ese proyecto
ya ese equipo o esa estructura se desplaza y se va hacia las estructuras que les corresponden. Por ejemplo, cuando fuimos a los Juegos Nacionales o cuando nosotros establecemos unos juegos, llevándole al ámbito del deporte, cuando establecemos unos juegos, nosotros tenemos una estructura matricial. ¿Por qué? Porque esa estructura agarramos a alguien de informática, agarramos a alguien de administración, agarramos a alguien de recursos humanos, etcétera, etcétera, y formamos un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo tiene unas directrices bien planteadas sobre un proyecto que se va a llevar a cabo y luego que termina ese proyecto, luego que termina esos juegos, cada quien, eso se disuelve y cada quien va nuevamente a sus unidades de trabajo. Esto entonces es una estructura matricial. Nosotros la ponemos en práctica cuando elaboramos el diseño de unos juegos nacionales, internacionales, etcétera. Ahí es donde ese equipo se establece. Y la estructura circular, que esta sí no la vemos aquí, son los cargos directivos, se ubican en el centro de la organización y los trabajadores en distintos anillos, concentrados o a su alrededor según el grado de importancia. Yo más o menos hacía el símil para un ejemplo de esta estructura circular, pudiera ser el símil de lo que son eh, ¿cómo es que se llama? Los círculos, esta de las comunidades, las comunas, los consejos comunales. Estos consejos comunales pueden acercarse a tener una estructura circular. ¿Por qué? Porque el consejo comunal como tal, que es la estructura de los directivos, tiene a su alrededor los anillos, que son las personas que colaboran dentro de la parroquia o del municipio o del espacio para que ellos puedan tener unas tareas específicas. Entonces, se dan unas directrices y luego de esas directrices, esos anillos van por espacio ocupando o haciendo las tareas y de allí entonces podemos dar un ejemplo de lo que podría ser una estructura circular. Sin embargo, dentro de las organizaciones, creo que muy pocas son las organizaciones que tienen una estructura circular. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de organigramas. Pásalo, por favor. Y vamos a ver, fíjense, allí tienen el ejemplo de los organigramas que hemos venido mencionando, de las estructuras que hemos venido mencionando. Fíjense que ahí está la lineal, está la funcional, está la matricial, está la circular. La de staff no está allí, sin embargo, en la segunda, en la parte de arriba, ahí hay una línea de staff que es el circulito naranja. Eso es una línea de staff. ¿Por qué? Porque la línea de staff por lo general está siempre al lado de la directiva o de la junta directiva. Siempre va a estar en la parte de arriba. Esa es la línea de staff. Entonces, en esa línea de staff pueden funcionar una estructura distinta. Por ejemplo, yo puedo tener una línea de staff y esa línea de staff puede tener una estructura lineal o puede tener una estructura funcional. Por eso es que les decía que de repente pudiéramos encontrar en un organigrama o en una organización algunas combinaciones de lo que son las estructuras organizativas. Y luego de eso, entonces, al ladito, tenemos la estructura organizacional del Ministerio del Deporte. Si lo puedes poner en grande, la que sacamos de la página, para que ustedes lo puedan encontrar, lo pueden encontrar en la página del Ministerio del Deporte
en lo que son las estructuras organizativas, ahí van a ver el organigrama del Ministerio del Deporte que por razones de la modificación que se hizo a nivel institucional, se concibió de la siguiente manera. Vamos a ver si lo conseguimos para que ustedes lo puedan ver y entonces lo vamos a ir desmenuzando para que vean. Creo que está en la parte de arriba. ¿Será que lo puedes bajar? Ajá, ahí está. Estructura, organigrama estructural. Fíjense que allí el organigrama del Ministerio del Deporte, vamos a analizarlo entonces nosotros aquí. Déjalo así, así está perfecto. Fíjese entonces que él está dividido por niveles. En principio, es lo que debemos notar. Está dividido por niveles. Entonces, ahí está el nivel superior, que está evidentemente la oficina de auditoría interna. ¿Por qué está así? Porque ellos tienen una representación importante, no digamos que los demás no son importantes, pero es crucial para la toma de decisiones dentro de la estructura organizacional. Está el despacho del ministro, que evidentemente es la máxima autoridad dentro de nuestra organización, y está la junta ministerial, que es donde se toman todas las decisiones que, de acuerdo a las condiciones, a los objetivos, a los planteamientos que tiene el ministerio. Ok, luego de esto, una vez que aquí en esta línea tienen unos objetivos claros y específicos, se baja entonces la información al nivel de apoyo. Este nivel de apoyo está comprendido por todos los departamentos o todas las direcciones que comprenden el Ministerio del Deporte. Fíjense que está la Dirección General del Despacho, está Consultoría Jurídica, está la Oficina de Planificación y Presupuesto, está la Oficina de Gestión Administrativa, está la Oficina de Atención al Ciudadano, la Oficina de Seguridad Integral. Luego tenemos la Oficina de Estrategia y Seguimiento de Evaluación de Políticas Públicas, la Oficina de Gestión Comunicacional, la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación, la Oficina de Gestión Humana y la Oficina de Investigación y Asuntos Internacionales. Integración y Asuntos Internacionales. Vamos, la parte de arriba dice la Oficina de Gestión Comunicacional, es esta parte donde se lleva el protocolo, prensa, etcétera, etcétera. Y la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación, evidente, es informática. ¿Ves? Pero entonces allí nosotros podemos ver que, por ejemplo, Lenny, ¿cuál es tu dirección o tu unidad de adscripción? Bueno, mi unidad de adscripción es la Oficina de Gestión Administrativa. ¿En qué nivel estoy? En el nivel de apoyo. ¿Y cuáles son las direcciones que están en el mismo nivel que mi persona? Ah, bueno, las que tenemos allí. La Dirección General del Despacho, la de Consultoría Jurídica, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas personas que componen estas direcciones y todos los directores generales de estas direcciones deben trabajar en conjunto de acuerdo a lo que se emana del nivel superior. Todos ellos deben estar alineados y abocados a ese tren superior que tienen arriba. ¿Por qué? Porque todos ellos deben estar debidamente acoplados en una misma dirección. No es que administración va a ir por un lado, presupuesto va por otra, no. O sea, todos deben estar en función a esa dirección. Claro está, cada una de esas direcciones tiene
una especificidad y cada una de esas direcciones tiene sus perfiles de cargo donde sus trabajadores se ven inmersos. Entonces, yo no puedo hacer la usurpación del cargo porque eso está estipulado en la ley de función pública. Si se quiere, nosotros los que ocupamos un cargo de función pública, un cargo de carrera administrativa, tenemos que estar muy bien ubicados y tenemos que saber cuáles son nuestras competencias. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de ejercer una tarea que no se nos está permitida o que no depende ni corresponde a nosotros. Por ejemplo, yo como informático no puedo enviar por las redes sociales una información porque esa no es mi competencia. Mi competencia está en la parte tecnológica. Ahora, las personas de prensa, las personas que manejan las redes sociales, que están en la oficina de gestión de comunicación, ellos sí, ellos tendrán a bien saber cuáles son las informaciones que ellos, por consideraciones de la misma gestión ministerial, tienen a bien enviar por las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros en eso, sobre todo los que están ocupando cargos de responsabilidad, de libre remoción. Todas esas personas tienen que estar muy claras dónde están ubicados, quiénes son sus homólogos y aparte de eso, cuáles son sus responsabilidades según lo establecido en los perfiles de cargo. ¿Por qué? Porque suele suceder que existiese una usurpación de cargo, una usurpación de funciones, y eso está fechado por la Ley de Administración Pública. Entonces, ojo con eso, todos los que son presidentes de institutos, todos los que son directivos de institutos, todos los que tienen una responsabilidad de cargo dentro de alguna estructura pública, tienen que estar muy pendientes de eso, tienen que estar conscientes de cuál es su tarea para que entonces no cometamos estos errores que parece mentira, pero son muy frecuentes, son muy, muy frecuentes. Luego de eso, entonces tenemos el nivel sustantivo. En ese nivel sustantivo vamos a conseguirnos con los 3 viceministerios que tiene el Ministerio del Deporte. Está el viceministerio de alta competencia, está el viceministerio de masificación y desarrollo deportivo y está el nuevo viceministerio que fue conformado a finales de este año y que ya está operativo, el viceministerio de formación e innovación de la actividad física y el deporte. Este viceministerio es de hecho el que en este momento está ejecutando las tareas que estamos nosotros presentando ahorita. De eso se trata. Entonces, cada uno de estos, fíjense que cada uno de estos viceministerios tiene establecido una departamentalización. Pudiéramos decir, bueno, pero son varios organigramas, no es una sola organización con 4 niveles específicos. Eso también lo vamos a conseguir en estas estructuras grandes. Tal vez en las estructuras pequeñas, como por ejemplo un club, no va a tener esta categoría de niveles. Un club puede tener sencillamente la junta directiva, las unidades sustantivas y las unidades de apoyo, que son las que operacionalizan, por ejemplo, donde están la operacionalización, los entrenadores, las personas que inscriben a los chamos dentro de la organización, del club, todas esas cosas, la parte administrativa, etcétera, etcétera. Ahora,
¿Cuáles son los niveles de apoyo? Ah, bueno, la administración, que es la que lleva todo el correlativo de los gastos y los ingresos del club, la parte de recursos humanos, que es la que me evalúa todo el personal que está dentro de la organización, porque sí, evidentemente existen, aunque tenemos una estructura pequeña como club, tenemos responsabilidades dentro de la estructura. Tenemos entrenadores, yo les leí la vez pasada quiénes éramos o quiénes estábamos considerados como funcionarios de una organización deportiva. Pues entonces los entrenadores, las personas que están coadyuvando a que esa estructura funcione. Entonces, fíjense bien que dentro de cada ministerio, viceministerio, existe una estructura. Eh, si bien se puede decir que estas estructuras entonces, sí, son una estructura funcional. ¿Por qué? Porque ellos están en un nivel sustantivo, pero tienen una estructura de alto nivel y tienen unas estructuras departamentales que responden a ese alto nivel, que es el viceministro como tal. Y a su vez, ese viceministro responde a la parte de arriba, que es el ministerio, el despacho del ministro. Otra cosa que les quería decir, las líneas que están dividiendo o conectando cada una de esas cajitas que ustedes ven allí, hablan por sí solas. Si bien lo pueden observar, fíjense que dentro de lo que son los tres viceministerios, ellos se conectan entre sí en la parte superior. Sin embargo, cada viceministerio, eh, yo podría decir que es autónomo, pero de cierta forma. ¿Por qué? Porque cada viceministerio tiene su cuerpo y ese viceministro o esa cabeza de viceministerio, entonces el que emana las funciones y delega las funciones a cada una de esos departamentos. Y ellos entre sí se conectan y luego de eso se conectan entonces en la parte de arriba del despacho del ministro. A ver, quiero que lo observen. De todas maneras, se lo voy a dejar de tarea. Busquen la página del ministerio, busquen la estructura organizativa del ministerio, porque evidentemente todo esto se ve representado en el organigrama. Entonces allí es donde ustedes van a poder comprender cómo es la funcionalidad de esa empresa. Entonces aquí lo pueden observar. Y luego de eso entonces tenemos el nivel desconcentrado donde está eh, la representación nacional de actividades hípicas. Pasa que se ve muy pequeñito y no lo leo bien de aquí, pero ustedes lo van a poder observar. Está también lo que tiene que ver con el, el antidopaje. Esta dirección que está en el medio la puedes leer. Territoriales. Las divisiones territoriales. Está entonces el Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte y está el Consejo Científico y Tecnológico del Deporte. Fíjense que cada uno de esos no tiene una estructura establecida, sin embargo, dentro de cada uno de ellos existe un grupo de personas que responde a un coordinador o a un jefe de grupo, que a su vez ese jefe de grupo va a responder de forma simultánea al despacho del ministro y que evidentemente va a actuar en función a todo el cuerpo de la estructura del ministerio.
Entonces, es una idea clara, este organigrama es una idea clara de lo que nosotros estamos viendo aquí. Eh, Vamos a tratar, yo voy a tratar de ponerles por la página, voy a buscar el del IND, que también está por allí, no está actualizado, aunque aquí no han habido, en el IND no ha habido ningún cambio estructural. Ojo, estos cambios, para poder hacer algún cambio estructural, como por ejemplo el que se hizo aquí con el ministerio, donde se incluye un nuevo viceministerio, que es este viceministerio de formación, eso debe pasar minuciosamente por toda una cantidad de procesos para que pueda existir esa inclusión de ese viceministerio o de alguna otra dependencia dentro de ese organigrama. ¿Por qué? Porque nosotros somos una estructura pública que responde a unos objetivos nacionales y a una estructura nacional que evidentemente viene enmarcada en unas políticas establecidas. Por eso es que esto se hace público y se mantiene. Ya esto, para poderlo cambiar, hay que hacer nuevamente un proceso ministerial donde se someta a las consideraciones del presidente, etcétera, etcétera. Entonces se puede incluir algo dentro de este organigrama. Pero por ahora así está establecido y eso no puede ser cambiado. No así la estructura privada. La estructura privada sí, ellos, dependiendo de cómo vayan creciendo y se vayan adaptando a los cambios, ellos entonces pueden ir incluyendo solamente con el beneplácito de la junta directiva, ellos pueden ir incluyendo nuevos departamentos dentro de su estructura organizacional. Ojo, evidentemente justificando la necesidad de ese departamento. Estoy hablando de la parte privada. Si está justificado y es necesario de acuerdo a las evaluaciones realizadas, entonces se pueden incluir nuevos departamentos o nuevas oficinas o nuevas unidades o áreas de trabajo que permitan seguir funcionando, seguir operacionalizando las actividades que se hacen en esa organización. Ok, vamos a ver un videíto para resumir todo esto. Les prometí que hoy iba a ser un poquito más rápida la clase. Vamos a ver un videíto. Ponemos solamente 4 participantes de los cuales no hayan participado en las clases anteriores. Vamos a darle el derecho de palabra para ir integrándonos todos y terminamos entonces la clase. Vamos entonces a ver el video, por favor. Son 5 minutos el video para que ustedes puedan tomar su resumen. Mm,
Yo les mando, yo se los mando igual. Me están informando que tal vez no se escuchó muy bien el video, sin embargo, yo se los voy a colgar en el aula virtual para que ellos lo puedan ver.
para que lo puedan socializar ustedes también. Exacto. Porque allí, fíjense que vimos cómo son las estructuras y vimos también cuáles son los tipos de las estructuras. Entonces, bueno, finalizando esto, vamos a hacer 4 participantes, vamos a dar nuestro feedback correspondiente y les doy las directrices para la evaluación, porque debe haber una evaluación luego de. Ok, vamos entonces con Franklin Díaz. Franklin. Muy, muy buenas tardes, Buenas tardes, Franklin. ¿cómo estás? Bueno, retomando un poco lo que había conversado el amigo Hamilton de Falcón en la semana pasada y lo que habías conversado tú al principio de la clase con los outsourcing. Ajá. ¿Qué, qué es lo que yo veo que es preocupante? Y no es tanto una pregunta, sino una incógnita. Nosotros vemos, los que tenemos muchísimos años en el deporte, vemos y con preocupación que las estructuras organizativas se pierden en el mismo hecho de su formación. Mucho protocolo dentro de una estructura, pero cuando llegamos a la parte operativa, que es lo que nos preocupa, el deporte privado, que es el que sostiene el deporte en la nación, que son los clubes, se escucha la palabra siempre o de una contratación a destajo o de colaboradores. Yo pienso de que en vez de tener tantas estructuras que vayan socavando la función de un instituto, deberíamos de tener una dignificación de lo que es el personal que labora. Está muy bien la capacitación que nos están dando, está muy bien que se preocupen en este momento de formar el personal, pero el personal que está formado, nosotros nos damos cuenta que dentro de las estructuras de todos los institutos regionales, los de alto rendimiento, por decirte algo, nunca formaron un equipo de pelotica y goma. Los metodólogos nunca tuvieron un equipo en sus manos. Entonces, cuando hablamos de ese recurso humano, esa verificación para una contratación, yo pienso que hay mucha teoría, pero en la práctica no se ve. Lo podemos ver hace unos años, hace como 15 años, el director de alto rendimiento de la región central era un médico veterinario. Por decir que mencionarte algunas de las cosas locas que nosotros podemos ver dentro de la estructura del gobierno, y viene desde arriba, sale desde Caracas y se distribuye a lo largo de toda Venezuela. Entonces tú te pones a dar cuenta de que la masificación, si hablas con las verdaderas personas que conocen cómo es la masificación, estamos gastando dinero en unos juegos nacionales escolares, en unos juegos comunales, en unos juegos familiares, en unos juegos con los mismos atletas de la misma estructura que son los clubes. Porque si hablamos de una masificación que venga de la estructura del gobierno, del ejercicio del deporte gubernamental, no la hay. Entonces yo creo que deberíamos de brindarle un apoyo muchísimo más grande que el que se le da desde las alcaldías y las gobernaciones a la estructura de los clubes, que son las que mantienen el deporte nacional. Cogemos cualquier selección y le preguntamos a los muchachos de dónde vienen, entrenan sistemática y metodológicamente en un club, con los entrenadores del club, con el dinero que pagan los padres para mantener el entrenador que esté dentro del club. Entonces yo pienso de que me dices que se hace un estudio sistemático para ver un currículum y colocar las personas en cada uno de los departamentos, no funciona. Hay muchos manuales, el manual dice cuáles son las características del personal que debe estar allí, pero cuando tú revisas verdaderamente el currículum, la persona que está en una dirección de cualquier cargo deportivo de alto rendimiento, un porcentaje de un 30, un 40% tiene la capacidad de estar allí. El resto
no pasó por ninguna evaluación, porque si hubiese pasado por alguna evaluación, no estuviese dentro de ese cargo. Ok. Fíjate una cosa, me estás hablando de dos instituciones. Me hablaste de un instituto regional y me hablaste de un club. El club es una estructura privada, de derecho privado, que tiene toda la potestad. Lo que los están estructurando es de decidir cuál es su estructura organizativa. Y el instituto regional viene así, no, porque el instituto regional es un instituto público de la estructura pública donde se elige, evidentemente, el presidente del instituto regional está designado por providencia o por gaceta, por el Estado, a quien le compete, y entonces él responde a unas características como regional de lo que dice el que en ese momento o las condiciones que se estén dando en ese estado, en ese momento. Ahora bien, cuando hablamos de que el personal no está capacitado, vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio. Desde ya entonces aquí, desde aquí estamos tomando medidas correctivas. Desde el órgano superior que es el Ministerio del Deporte, se están tomando algunas consideraciones, entre las cuales está formar a esa persona que está en esa condición de directivo para que tenga noción de. Ahora, nosotros debemos trabajar en función a los objetivos que queremos lograr como equipo. O sea, yo no puedo desvincular a las personas que tengo en la institución porque no tengan de repente, mira, el grado de yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy eh, profesional de administración y gerencia, y sin embargo estoy aquí en deporte y sé y conozco del deporte. ¿Por qué? Porque me he venido preparando. ¿Por qué? Porque la institución me está formando para eso. Eso está en la supremacía de cada una de las instituciones. Es decir, si el presidente, pongamos que tú seas el presidente del club entonces tiene que visualizar aguas abajo cuáles son sus condiciones para entonces empezar a activar mecanismos que nos ayuden a establecer lo que nosotros queremos tener. ¿Por qué? Porque si seguimos viendo las debilidades y no tomamos los correctivos, entonces no estamos haciendo nada. Yo estoy completamente segura que esto va a ser un antes y un después de este diplomado. ¿Por qué? Porque todos los que están enfrente de mí, que están escuchando y que están tomando a bien este curso o este diplomado, van entonces a empezar a entender muchas cosas que de repente no la tenían en cuenta y que bueno, mira, ahora sí se van a tomar en cuenta y vamos a empezar a organizarnos desde el conocimiento, desde lo científico, porque siempre lo hemos hecho desde lo empírico, pero ahora tenemos una herramienta científica que nos está apoyando y nos está ayudando a salir adelante. Muy bien, luego vamos entonces con Ed Mata. Ed Mata. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi ¿Cómo pregunta es? es, profesora, En principio, ¿cuál es sobre tu nombre? Edith Mata, Ah, ok. Edith Matt. ¿Y me llamas de dónde? ¿Estás desde Nueva dónde? Esparta. Yo soy Nueva desde Nueva Esparta. Esparta. Ajá, Mi pregunta es, ajá. ¿hay una organización que pueda tener una estructura organizativa lineal y funcional? ¿Puede manejar dos estructuras organizativas? Puede ser.
Puede ser siempre y cuando tenga, dependiendo de las consideraciones o de los objetivos de esa estructura. Evidentemente, si es pequeña, no. Siempre se abocan a una sola estructura. Si es muy grande, sí. O sea, Ok. esas características siempre se dan en estructuras muy grandes. ¿Por qué? ¿Podría, Porque, dime, podría manejarse la estructura lineal y funcional en una sola organización? no así esa combinación, porque las estructuras lineales son lineales. Por ejemplo, la estructura militar es una estructura netamente lineal. O sea, alguien da las directrices aquí arriba y de ahí para abajo todo el mundo se aboca a cumplir esas directrices. O sea, Ok, lo funcional en lo lineal no creo que pueda existir. Ojo, yo no me la sé toda, puede ser que lo exista, pero conceptualmente no creo, porque una ok, estructura lineal es muy rígida para poder tener o cumplir con otra función, pues una funcional. ¿Explico? perfecto. Perfecto, profe, gracias. Gracias a ti, mi amor. Robert Pérez. Roberto Pérez. Buenas Roberto tardes, Pérez. saludos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntame. Bendiciones, profe. Bueno, mire, quiero hablarle rapidito del Estado Carabobo, Huigüe. Ajá. Huigüe, Estado Carabobo. En la Ah, primera ¿perteneces clase, a alguna institución? sí, soy el presidente del Instituto Municipal de Deporte de aquí en el municipio, Carlos Ajá, Arbelo. ajá. Ok. Dígame. En la primera clase, usted hablaba del talento humano y de los recursos humanos. Sí. Le- que para mí creo que le faltó una que es las relaciones humanas. Me pasó en el 2024, empezando el año allí en el INED, con un director, donde yo de aquí de Huigüe, que se me hace difícil llegar a Caracas, y cuando llego allá me dicen que yo no estaba agendado, Ajá. que yo no estaba agendado. Entonces, de ahí faltó las relaciones humanas de cualquier persona, individuo en cualquier parte que esté. Cada quien tenemos que tener unas relaciones humanas, una humildad y una sensibilidad humana. Me pasó eso en 2024, después me agendaron, cuando llegué como al próximo mes al INED, me fijaron para las 11, después llegué a las 11, no, que para la 1, total que nunca me entendió, eso fue en el 2024, ya no está el director por allí. Entonces, eso es lo que Mm. quiero recalcar, las relaciones humanas muy importantes en las instituciones y públicas. Por el otro lado, quería conversarles de las estructuras. Yo cumplí la semana pasada 3 años aquí en el instituto y Ajá. ya tengo como un 70% de la estructura, porque la externa, que son los clubes, nosotros estamos en un polideportivo que se llama Roberto Barreto, que es un centro de organización aquí en la parroquia Huigüe, y los clubes parecían que eran dueños del polideportivo. El polideportivo cayéndose, no tienen sentido de pertenencia. Eh, Parecía que esto era un peleadero de chivo, todas las estructuras casi dañadas. Bueno, poco a poco, a través de la alcaldía, estuvimos haciendo un buen trabajo. Estamos en eso, pues. No es fácil. Mi dosavo, ni se imagina. No lo voy a decir por aquí, pero ni se imagina cuánto es. Bueno, poco a poco fuimos llevando esa conciencia a las escuelas deportivas, las organizaciones deportivas. Hasta Mm. ahora, el 70%. O sea, se me ha hecho difícil, de verdad, difícil, pero no imposible. Aquí estamos todavía dando el mejor empeño de nosotros con la sinceridad humana y las relaciones humanas para llegar a un buen término de paz y concientización. Esa es mi intervención. Por hoy. Gracias. Ok, fíjate una cosa. Vamos a entenderlo así. Tú eres una figura del Estado, porque tú representas la presidencia de un instituto municipal. Tú eres una figura del Estado. Un club es una figura privada, porque él representa el derecho privado en la pirámide de lo que es la organización de las federaciones.
Club, asociación, federación. Las federaciones responden entonces a la parte del Comité Olímpico, Ministerio, Instituto Nacional de Deporte. ¿A quién le corresponde, si la estructura es del Estado, a quién le corresponde poner las condiciones de uso de esas instalaciones? Al municipio. Sí. ¿Quién debe impartir las condiciones y hacer que se tome conciencia con respecto, o hacer una campaña de concientización con respecto al uso de las instalaciones públicas? Municipio. Entonces, lo que tú estás haciendo está perfecto, está muy bien. ¿Por qué? Porque estás tomando tu rol de presidente, estás ejerciendo lo que te compete. Es decir, establecer las condiciones de uso de cada una de las instituciones por estas organizaciones privadas, que a su vez forman parte de toda la cadena de la comunidad deportiva, y que no podemos desvincularla. Entonces allí, cada uno, cuando cada quien está en su labor y en su tarea, evidentemente vamos a conseguir buenos resultados. Tú te has dado la respuesta. O sea, tú te hiciste la pregunta y te diste la respuesta. Yo, como presidente del municipio, del instituto municipal, estamos haciendo esta campaña, estamos rescatando, estamos logrando. Entonces eso quiere decir que el club está entonces adentrándose a tus lineamientos y está orientado hacia el beneficio del deporte dentro de tu municipio. Yo te felicito y celebro que eso esté siendo así, y vamos a trabajar en función de sin atropellos. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. O sea, siempre que las condiciones estén dadas y siempre que las funciones estén bien descritas, mira, no vamos a tener ningún tipo de problema. Es más, para eso son este tipo de cosas, para evaluar. Nosotros como dirigentes tenemos que evaluar, buscar el foco que nos está haciendo problema y resolver, porque para eso estamos en esos cargos de dirección. Adelante, ¿quién Gracias. viene? A la orden, mi amor. Un último, ya no hay más. José, por ahí había, ¿cómo se llama? José Carrasquero. Último, José. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, José, te escucho. Bueno, saludo desde el estado de Anzoátegui, soy de Puerto La Cruz. Anzoátegui, ¿ok? Actualmente formo parte del grupo de voluntariados que se abocan a las actividades deportivas. Ah, qué Formé bueno. parte formé parte del grupo de voluntarios durante las Nacionales 2024 y para Ajá, Nacionales 2024. ajá. Con respecto a las inquietudes que tenía, bueno, ya la mayoría de los compañeros anteriores plantearon sus preguntas y me dieron las respuestas también. Ah, Eh, Siempre ha sido bueno. De parte, esta consulta viene siendo como parte estudiantil universitaria. ajá. Como estructura lineal, si uno pertenece o recibe información o directrices desde el Instituto de Deporte, en este caso desde el Instituto de Deporte del Estado Anzoátegui, podemos Ujú. llevar esa información a los grupos de las diferentes disciplinas en cada una de las universidades, y así organizar eventos estadales que aquí se organizan entre las distintas entidades universitarias, y en fin abocar un grupo, consolidar un grupo, por lo menos, no sé si me estoy explicando bien, para realizar unos juegos universitarios nacionales. Es una propuesta o una idea que yo podría ofrecer para adquirir la masificación, como viene mencionando usted, entre las otras viceministerios otorgados allí. Bien, fíjate una cosa. Tú perteneces a un grupo de voluntariado.
El Sí, voluntariado es un cuerpo que cumple un rol específico en una condición específica, en un momento específico. Por ejemplo, los Juegos Nacionales. Ya los Juegos Nacionales terminaron. Eso quiere decir que ese cuerpo de voluntariado cumplió su función. Cuando venga un nuevo evento, entonces se retoma, y te lo digo porque yo fui coordinadora del voluntariado del estado Monagas en los pasados Juegos, tanto los nacionales como los paranacionales. Entonces, y soy la que doy las charlas de capacitación cuando estamos atrayendo al cuerpo de voluntariado que nos va a acompañar en esa tarea. es correcto. Fíjate, ese cuerpo de voluntariado, sí, es verdad, cumplió una tarea específica, pero para ese momento y ya. Ahora, que tú quieras como dirigente universitario, como grupo o participante de un grupo de universidades, en alguna universidad, establecer alguna actividad deportiva está muy bien, pero existe una estructura y esa estructura no es violable, o sea, no se puede, ¿cómo te digo?, desvirtuar. Entonces, para hacer, nosotros aquí en el Instituto Nacional de Deporte manejamos unos subsistemas que son, o unos sistemas que están establecidos en la ley del deporte, que es el sistema militar, el sistema comunal, el sistema penitenciario, el sistema universitario, etcétera, y el sistema escolar. O sea, nosotros tenemos unos sistemas deportivos a los cuales atendemos y logramos entonces los resultados de establecer una conexión nacional para la participación nacional en cuanto a la estructura de unos juegos nacionales, en este caso universitarios. Yo te invito a que de repente, si tú quieres hacer eso, te comuniques con el instituto regional, que ellos deben tener la información, porque nosotros tenemos aquí un departamento en Deporte para Todos, tenemos una dirección de entes descentralizados donde atendemos a este tipo de instituciones y le damos toda una cantidad de información. Igual está la dirección de deporte escolar, que tengo entendido cambio, tiene otro nombre, no te lo sé decir ahorita, pero la próxima clase lo vamos a buscar. En esa dirección está la dirección de universitaria y allí ellos pueden perfectamente darles toda la información con respecto a la estructura o a la organización de unos juegos universitarios. Bien. Listo por ahora. Entonces, por favor, espero les haya sido de mucha ayuda o de provecho esta clase. Obviamente la voy a colgar en la escuela virtual, aula virtual. Ya he puesto las otras dos primeras, les puse algunas bibliografías allí. También les colgué el video, les voy a poner el video que aquí presentamos, incluso la lámina y algunas literaturas para que vayan entonces ustedes tomando en cuenta y vayan haciendo su biblioteca virtual. Para esta semana, antes de que termine las clases, yo voy a poner una evaluación, probablemente hoy o mañana en la mañana, una evaluación que va a tener máximo 10 preguntas. Son 5 puntos porque me lo exigen. Es una evaluación muy simple de preguntas simples, aleatorias, para que ustedes la contesten y allí mismo van a poder ver su evaluación. Yo ahorita le pregunto a la persona que se encarga de eso para parametrizar esas preguntas. Y bueno, para que ustedes entonces vayan evaluándose con respecto a los conocimientos que han adquirido.
Yo siempre he dicho que el mejor evaluador es uno mismo para saber qué conocimiento ha adquirido, porque al final quien lo va a acompañar a uno es el conocimiento propio. Bueno, muchachos, gracias por esta tarde. De verdad que ha sido muy buena la experiencia. Nos vemos mañana de 2 a 4 de la tarde con la próxima clase. Y bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias por su participación y nos vemos mañana. Chao, hasta luego.